La persona que vive con migraña muchas veces sufre la incomprensión, también depende del entorno en el que vivas y de la capacidad que tengas de decirlo. Hay mucha gente que no quiere decir que tiene migraña porque, bueno, pues puede suponer para su trabajo o considera que puede suponer para su actividad profesional o laboral, bueno, pues una dificultad añadida. Entonces, bueno, pues todavía lo vive peor. Pero realmente yo creo que todo esto en lo que estamos todos trabajando y en dar visibilidad a la migraña y en explicar que es enfermedad, que es incapacitante, pero que se puede manejar en la mayoría de los casos con un tratamiento adecuado, bueno, pues hace que al final esto se vaya normalizando, que es lo que el objetivo principal de la asociación, ¿no? Yo diría que vamos dando pasitos y seguro que el doctor Lainez, que lleva muchos más años profesionales, pero que además también tratando con pacientes, bueno, pues sabe la evolución que ha habido, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, hoy gracias a que hay investigación, a que hay nuevos fármacos, a que existen estos nuevos canales, a que los médicos, hay neurólogos que están muy comprometidos con la migraña. Pues sí, ya se habla de migraña y bueno, ya no solo en canales médicos, sino en canales más generalistas, bueno, pues nos llaman para dar nuestra opinión. Entonces, ya se habla de migraña, ya no se dice es que tengo jaqueca, sino ya por lo menos ya se sabe lo que es la migraña. Pero falta muchísimo por hacer. Creo que es labor de todos o misión de todos el hacer entender que esto es una enfermedad, que no es una característica o no es un carácter de es que fulanita le duele la cabeza, que es un poco el estigma que sufrimos, porque el dolor es invisible. Sé que se puede medir con un diagnóstico de imagen, pero al de enfrente le es invisible. Entonces, es curioso como muchas veces produce más empatía una tirita en un dedo que una migraña. Totalmente, el paciente sigue decir, yo estoy con Isabel en que soy optimista porque hemos mejorado, pero me hubiera gustado mejorar. Creo que en proporción al esfuerzo que hemos hecho, todavía hemos mejorado poco. Es decir, yo todavía sigo decir, yo llevo, quizás soy el que más veterano en estas lides, llevo ya muchos años metido en esto, empezamos eh, antes de los 90 y realmente en aquel momento era un erial completamente, pero todavía te siguen viniendo pacientes que les da vergüenza confesar a su pareja o en su trabajo o al amigo que tienen otra vez migraña, que se toman el analgésico a escondidas, que se esconden para que no les note, que todavía sienten un poco vergüenza de tener migraña. Y por eso insisto que esto es una enfermedad biológica como ser diabético, ser hipertenso, y esto es la clave de lo que tenemos que transmitir a la sociedad. Es decir, que migraña, como decía Isabel, no es un carácter, es decir, es una enfermedad y que uno no tiene la culpa de tenerla, es decir, que nace con ella y desafortunadamente esa parte no la podemos eliminar, pero podemos eliminar muchísimo las consecuencias. Sí, sin duda, es verdad. El estigma este es verdad que está disminuyendo, se intenta cada vez comprender, empatizar más con los pacientes, pero queda camino. Yo creo que todavía a todos los niveles, desde atención primaria hasta el último nivel donde se le puede atender a los pacientes, pues todavía hay que empatizar con que no es una enfermedad todavía considerada como puede ser la hipertensión o puede ser la diabetes. No está todavía igual de, si comparamos un poco en cuanto a pacientes, ¿no? Entonces, queda camino, pero es verdad que estos últimos tiempos pues sí que la formación de los profesionales es fundamental para conocer que es una enfermedad biológica y que está ahí, que está contrastada, que hay unos fallos de unos neurotransmisores y unas vías del dolor que cada vez se está estudiando mejor, que están alteradas y que desencadenan el dolor y que desencadenan incluso otros síntomas pues de irritabilidad, que te tengas que acostar en la cama, como ocurre con muchos de los pacientes en los que tienen que guardar reposo en cama, ¿no? Eso en otras enfermedades no ocurre, ¿no? Una diabetes no tiene pérdidas de día de trabajo, una hipertensión, una dislipemia, cierto riesgo cardiovascular que va a generar otros problemas quizá diferentes, pero pérdidas de días de actividad social, laboral, personal,
y de interrelación con los demás, eso no lo tiene otras patologías, ¿no? Entonces, empatizar, conocer, formación y investigación. Es fundamental que cada vez haya más investigación en esta patología para desarrollar esas líneas de tratamientos nuevos que, bueno, en fin, esperemos, que yo creo que mejorarán la calidad de vida de nuestros pacientes y una mejor percepción por parte del profesional sanitario. Quería añadir que el problema del estigma también viene porque la gente en general, la gente que no sabe, que no tiene migraña, pero que ha tenido un dolor de cabeza por una resaca o por una otra situación, considera o cree que esto es un dolor de cabeza y entonces, hombre, un dolor de cabeza, pues yo también lo tengo y no me pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que eso nos perjudica mucho, ¿no? En la confusión que hay entre una migraña y un dolor de cabeza. Y también el hecho de que seamos el 83% mujeres las que sufrimos esta enfermedad, con unos picos de crisis entre los 20 y los 45 años, que son la edad en la que además tenemos responsabilidades familiares, nuestra vida profesional, bueno, pues es cuando tiene que crecer, nuestros hijos a la vez. Bueno, pues eso hace que sea todavía mucho más complicado. Es decir, no por ser mujer es más complicado, pero sí que es más complicado cuando además de trabajar estás embarazada y tienes un niño pequeño y tienes que acudir a recoger al otro del colegio y no puedes salir de casa porque... Entonces yo creo que ahí hay todavía una labor importante que hacer y también una educación en el entorno laboral. Muchas veces nos sentimos, como decía el doctor, que al paciente le da vergüenza o esconde que tiene migraña porque en el trabajo no queremos decirle a nuestro compañero que tenemos una migraña y nos tenemos que ir, pero es que a veces nos tenemos que ir porque hay gente que bueno, pues que antes de, o que cursa la crisis con vómitos, y es que en ese momento no te puedes quedar en tu puesto de trabajo, es que te tienes que ir aunque sea al baño bueno, pues a vomitar, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, en urgencias, cuando esto, bueno, pues lo sabemos por muchos pacientes, cuando una persona acude a urgencias con una migraña es porque de verdad no puede más, porque en ese momento solo el hecho de levantarte de la cama para acudir al hospital es porque te encuentras muy mal. Muchas veces un paciente a urgencias es al último al que ven, que no, a ese no le pasa nada, ese le duele la cabeza, que se espere y te ponen en la misma sala con los halógenos encima, los niños gritando en la sala de al lado, que dices, bueno, pero si fuera, esto es como poner a un quemado echándole, no sé, en una sauna dentro, pues exactamente igual. Entonces, por eso, pues creo que todavía falta muchísimo, muchísimo por hacer, pero seguro que hemos avanzado un poquito más que estábamos hace unos años.